Muy buenas a todos, bienvenidos a Chip. En esta ocasión vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que se ha visto en lo que viene a ser la historia del concepto de elemento, parte 1. ¿Por qué? Porque pues al seguir avanzando vamos a seguir viendo cómo se desarrolla la historia de los distintos elementos. Comenzamos con la filosofía griega, en el cual los filósofos de cada escuela formulaban que el origen de la materia o su composición se daba de acuerdo a la existencia de 4 fuerzas elementales: fuego, tierra, agua y aire. Lo que viene a hacer Aristóteles es agrupar dichas fuerzas y añadir una quinta esencia, que sería lo que estarían compuestos los cuerpos estelares. A su vez, agrupa a los elementos y les asigna cualidades a las combinaciones de cada uno, teniendo el seco, caliente, frío y húmedo. Asimismo, durante la misma época, Demócrito formula la existencia del átomo, en el cual dice que la composición de la materia es dada por partículas llamadas átomos, que no se pueden dividir, que cuando dividamos la materia llegaremos a un fin último que llegaría a ser una partícula que no se puede dividir y que tienen distintas formas, que al agruparse pues lo que le da distintas propiedades a las distintas sustancias. A partir de lo que nosotros vemos aquí en cuanto a cambiar las cualidades de una sustancia añadiéndole más fuego, tierra, aire o agua, es que se llega a un nuevo concepto, que es el de transmutación. Aquí avanzamos hacia la alquimia. Uno de los pasos importantes entre la filosofía griega y la alquimia es que la filosofía griega se encuentra liderada por la lógica y la observación. Entonces ellos lo que se dedicaban era a observar la naturaleza y a partir de ello generar teorías. Mientras tanto, en alquimia ya se toma todo lo experimental. Entonces ya estamos hablando de lo que vendrían a ser todos aquellos artesanos de oficio, en los cuales pues se tienen aquellas sustancias extraídas de la tierra, y como estamos hablando de distintas sustancias que se extraen de la tierra, ya podemos hablar que la tierra ya no sería un elemento. ¿Por qué? Porque la tierra no es se encuentra compuesta por distintos metales o minerales que se fueron encontrando. En la generación de la teoría de la alquimia se dice que de la tierra nacen los metales impuros y que a partir de un proceso natural estos metales se van purificando hasta llegar a un fin último, el cual es el oro. Así que nosotros podríamos generar esa misma fuerza natural durante el empleo de la piedra filosofal. ¿Qué es lo que hace la piedra filosofal? Pues la piedra filosofal lo que hace es tomar un metal impuro, por ejemplo la plata, y convertirlo a oro, lo que normalmente le tomaría a la naturaleza mucho tiempo. Nosotros podríamos hacerlo mediante una reacción química. Asimismo, en la iatroquímica, Paracelso formula 3 sustancias de las cuales se compone la materia: mercurio, azufre y sal. La sal es la base de todo, mercurio es la sustancia más pura y lo que es referente a lo que viene a ser el agua, y el azufre es lo que viene a ser referente al fuego, donde la purificación de un metal pues es referente a la cantidad de mercurio que contiene. Y asimismo, para purificarlo se añade azufre, pero es que se experimentaba realizando adición de mercurio y adición de azufre, los cuales pues son sustancias que llegan a generar compuestos tóxicos, especialmente el mercurio. Debido a todos los riesgos que conlleva la alquimia, a la persecución por parte de la iglesia y por no llegar a tener una finalidad en cuanto a la elaboración de la piedra filosofal, pasamos a lo que viene a ser una revolución en lo que viene a ser la física.
donde se generan las teorías de gravedad, y asimismo también la investigación y generación de gases. Entonces, al generar gases y al tener investigación sobre ellos, Robert Boyle, que investigaba la presión de los distintos gases, genera lo que viene a ser la teoría corpuscular para explicar la presión de un gas en una cámara, donde explica que los corpúsculos son partículas circulares que se mueven de manera aleatoria. Ello explica la naturaleza de un gas, o de la naturaleza caótica, ya que la palabra gas significa caos. Luego de ello, cuando nos interesamos en los procesos de combustión, George Stahl formula lo que viene a ser la teoría del flogisto, en donde retoma lo que se establece en alquimia, pero simplemente formulando que la materia contiene flogisto. Cuando ésta entra en combustión, libera el flogisto de su interior. Este flogisto queda en el aire, luego se fija, luego a la tierra, para cuando entre en combustión pues genere un ciclo. Pero debido a el pesaje de lo que viene a ser los reactivos y los productos, o sea, la materia que se va a quemar y la materia quemada, se encontró que la materia quemada pesa más que la materia antes de quemarse. Entonces, que durante la combustión la materia gana peso, lo cual sería contrario a la teoría de flogisto, ya que si hablamos de liberar flogisto, obviamente tendría que tener un menor peso, ya que el flogisto tendría que tener peso. Durante estas investigaciones, Joseph Priestley, al calentar el aire, descubre la existencia de dos gases, el aire flogisticado y el aire flogisticado, o sea, un aire que recibe el flogisto y otro aire que se encuentra saturado de flogisto. El que se encuentra saturado del flogisto lo conoceremos más tarde como nitrógeno y el de flogisticado como oxígeno, ya que vemos que el aire se encuentra compuesto de dos aires. Ya podemos decir que el aire no es un elemento, el aire es una mezcla de dos sustancias, aire flogisticado y aire flogisticado. Con el aire deflogisticado es que Lavoisier formula su teoría del oxígeno, pero para demostrarla se necesita el descubrimiento de lo que vendría a ser la composición del agua, donde Cavendish, al tratar de encontrar aquel metal que no aumente de peso cuando entra en combustión, descubre que al hacer explotar el aire deflogisticado en presencia de aire inflamable, que conocemos como hidrógeno, se producen gotas de rocío de agua. Por lo tanto, podemos decir que el agua no es un elemento, ya que se encuentra compuesto de aire inflamable y aire deflogisticado, o de oxígeno e hidrógeno. Finalmente, Lavoisier formula la existencia del calórico, donde lo considera como una sustancia imponderable, aunque pues para ese entonces no se asociaba a términos de energía. Por lo tanto, se descarta el fuego como presencia de materia y también se descarta como elemento. Con ello pues anulamos todos aquellos 4 elementos postulados en la filosofía griega. Y finalmente llegamos a lo que viene a ser la química moderna con Antoine Lavoisier, el cual llega a formular que un elemento es toda aquella sustancia última que no se puede separar. ¿A qué me refiero con ello? Tomemos por ejemplo el agua. El agua era considerado como elemento ya que no podíamos separarlo en sus componentes, pero al separarlo pues nos damos cuenta que este está creado a partir de hidrógeno y oxígeno. Al estar creado por
dos sustancias, hidrógeno y oxígeno, automáticamente el agua deja de ser elemento. Ahora vamos con un caso que es algo contrario, que viene a ser el aire. Entonces colocamos acá, por ejemplo, tenemos aquí el agua. El agua es generada a partir de hidrógeno y de oxígeno. Como está generada a partir de dos sustancias, estas dos sustancias pasarían a considerarse en elementos, mientras que esta sería lo que para ese entonces se conocía como molécula. Ahora vamos con el aire. El aire, al calentarlo, se producen dos tipos de aire. Uno que no es para nada reactivo, y otro que aumenta la llama. En este caso, al ver que esta sustancia se puede descomponer en otras dos, pasamos a decir que estas dos son elementos, mientras que este para ese entonces se toma como una molécula. Por lo tanto, según el pensamiento de Lavoisier, se dice que toda sustancia separada de una molécula es considerada elemento hasta que se encuentre una forma de separarla. Entonces, si nosotros encontramos una manera de separar este hidrógeno, pasamos a decir que este no sería un elemento, sino que será una molécula. Y ciertamente es así, porque si vemos, esto tiene dos átomos de hidrógeno que se puede separar efectivamente en dos hidrógenos, con lo cual esto sería una molécula en la teoría de Lavoisier, y estos dos hidrógenos serían elementos, o sea, elemento hidrógeno. Lo mismo sucedería con el oxígeno, obtendríamos elemento oxígeno. Con el nitrógeno obtendríamos elemento nitrógeno. Bueno, y eso fue toda la concepción en cuanto a lo que viene a ser la definición de elemento.